Muy bien, vamos a saludar a quien nos acompaña en los estudios de ABI la televisión en Cochabamba. Está con nosotras Vivian Suárez, ella es socióloga. Y bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida. Vivian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todas las mujeres y feliz día. Muy bien, Vivian, felicidades igual. Un saludo a todas las mujeres en todo el territorio nacional. Y mira, cuando hacía referencia al tema de la mujer y algunos estudios y cifras de donde eres parte, nos han hablado de algunos datos que de repente son importantes socializarlos en esta fecha, decíamos, porque es importante empezar a ser muy críticos, empezar a tomar en cuenta cuánto hemos avanzado como sociedad y cuáles son los aspectos que aún nos faltan trabajar. Bueno, sí, es importante aprovechar estas fechas para hacer balances y para volver a retomar desafíos que tenemos, ¿no? Creo que como sociedad en los últimos 30 años de democracia hemos avanzado en el tema de las mujeres, tenemos nueva legislación, tanto para lidiar con la situación de violencia contra las mujeres, como para lidiar contra el problema del acoso contra las mujeres en el ámbito político. Y esta normativa nueva es bastante completa, es positiva para las mujeres, pero sin embargo falta voluntad, faltan recursos económicos también para implementar plenamente estas leyes. Entonces, a pesar de que contamos con la letra, no contamos todavía con la voluntad, con el ejercicio y con los recursos necesarios para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por ejemplo. Nos falta muchísimo en el tema de la violencia y nos falta muchísimo en el tema de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo cuando se trata de participar activamente en el campo político. A estas alturas del partido a nadie se le ocurriría decir en Bolivia que las mujeres no pueden votar, pero el voto no es el único derecho político que tenemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir avanzando y en este momento no deberíamos tener una actitud de qué bien lo que hemos conseguido hasta ahora solamente, sino qué bien lo que hemos conseguido hasta ahora, pero todavía nos falta todo esto. Vivian, la pasada jornada que se recordaba 34 años de la democracia, el vicepresidente del Estado hacía referencia ante una consulta de un periodista, de una periodista en este caso, de Veía la Televisión también, sobre la participación de la mujer en este proceso democrático. Y él decía, no se puede entender el desarrollo de la democracia, el desarrollo de la historia del país incluso, sin la participación de la mujer. Y es que la mujer ha estado en todos estos procesos, de repente en determinados momentos invisibilizada, pero esto no es posible si no consideramos los roles que en determinados momentos ha ido jugando la mujer en nuestra sociedad. Bueno, sí, es verdad, pero la vida cotidiana no es posible sin las mujeres en la sociedad. Somos el 50% de la población. Entonces, los procesos políticos, los procesos económicos, los procesos sociales, todos cuentan con la participación y dependen también de las acciones de las mujeres en muchísimos campos, tanto como de los hombres, en algunos campos incluso más que en el de los hombres, como por ejemplo en el campo del cuidado de las personas mayores, del cuidado de los niños, de los minusválidos, que prácticamente recae solamente en los hombros de las mujeres o principalmente en los hombros de las mujeres en las actividades cotidianas. Entonces, con mayor motivo, creo que el objetivo tanto del Estado como de la sociedad, con las instituciones públicas, debería ser respetar y garantizar los derechos de las mujeres, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos políticos. Y en este momento no está totalmente claro que estamos todos de acuerdo en que ese debería ser nuestro objetivo principal. A veces, por ejemplo, en temas de inversión tenemos otro tipo de prioridades, ¿No? Que no necesariamente están dirigidos a la garantía de los respetos, que debería ser la base de toda interacción social y de todo plan de desarrollo de cualquier sociedad, creo yo también.
Ahora, ¿consideras, Vivian, que este tema de la mujer y cómo las mujeres organizadas han empezado a luchar porque se tengan las leyes en las que contamos, se tenga la normativa y todo aquello, es una lucha común? ¿De verdad la tenemos presente o estamos naturalizando aún muchos procesos? Y por naturalizar me refiero a procesos de violencia, procesos de situaciones que la mujer las va asumiendo, pero ya no las va luchando como algo que tengo que cambiar en la sociedad. Bueno, sin duda les debemos mucha gratitud a todos los grupos de mujeres, a las mujeres, a los grupos feministas que han luchado todos estos años por los derechos específicos de las mujeres. Y si tenemos ley de cuotas, y si tenemos ley integral contra la violencia contra la mujer, si tenemos ley que asegura nuestra participación política y contra el acoso político, es gracias a los grupos feministas, a las organizaciones de mujeres feministas o no, que han luchado por estas conquistas. Esto es clarísimo en nuestra sociedad. Hay grupos que siguen luchando por esto, pero no creo que podamos decir que como sociedad estamos luchando conjuntamente por garantizar y ampliar los derechos de las mujeres como población específica, ni en el campo político, ni en el campo social, ni en el campo económico. La situación de violencia contra la mujer en Bolivia es una situación crítica. En los últimos 4 o 5 años siempre estamos entre los primeros lugares con mayores tasas de violencia física, con mayores tasas de violencia sexual. Y sí, claro, el Estado y la sociedad han respondido con la ley integral contra la violencia contra las mujeres, pero como decía, los niveles de inversión pública y de capacitación de personal para atender, para implementar esta ley son muy bajos. Entonces ahorita estamos en un nivel precario en términos de implementación, a pesar de que la ley podría ayudar en una dimensión mayor de lo que está logrando hacer en este momento. Hablamos del tema de la mujer, de cuánto se ha avanzado en la sociedad, cómo está Bolivia en relación también a otros países de América Latina. ¿Y qué mejor para poder darnos estos datos precisos y concretos que quien ha estado en funciones también como servidora pública o en otro tipo de desempeños, pero relacionado también a la mujer? Está con nosotros Elizabeth Salguero. ¿Cómo estás, Eli? Qué gusto. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, y bueno, felicidades, feliz Día de las Mujeres Bolivianas. Venías justo de un viaje, nos decías, un viaje a Paraguay. De repente estos datos nos permiten tener una lectura más general de cómo está Bolivia con relación a otros países, precisamente el tema de mujeres. Bueno, justamente fuimos a compartir los avances sobre los derechos de las mujeres en Bolivia y un tema fundamental que es la paridad democrática. Bolivia es el único país de América Latina y el segundo del mundo que tiene paridad en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en las asambleas departamentales y consejos municipales. Esto es un gran avance. Hemos visto que en Paraguay no llega ni al 20% y que actualmente, gracias a varios países que en el mundo están promocionando esta participación igualitaria de las mujeres en los ámbitos políticos, hemos ido a compartir la experiencia boliviana porque ellas también están impulsando una ley de paridad democrática en el Parlamento. Entonces, a partir de eso pudimos también compartir cómo hemos avanzado en un marco normativo con leyes muy avanzadas, muy vanguardistas, que tienen que ver con, eliminar la violencia. Ayer hemos visto que se ha aprobado el reglamento de la ley de acoso y violencia política. Estamos con unos desafíos bastante grandes en términos de seguir empoderando a las mujeres económicamente, en los ámbitos educativos y de salud. Se han avanzado, no podemos decir que no existan políticas públicas que van a fortalecer los derechos de las mujeres. Haciendo un balance, pienso que hemos avanzado bastante. El marco normativo es realmente muy promisorio para las mujeres, pero estamos en un momento de implementación y seguimiento a la implementación. Hoy, gracias a la participación de las mujeres en los diferentes niveles de gobierno,
justamente se están aprobando los planes de desarrollo territoriales, donde es una gran oportunidad para introducir todos estos derechos de las mujeres que están en la Constitución, además en 26 artículos de derechos de las mujeres, en estos planes territoriales para llegar a nivel municipal, departamental, nacional, con políticas públicas, con recursos suficientes para que lleguen a la vida de hombres. Eli, estamos con Vivian en Cochabamba, y es socióloga, Vivian Suart, que nos está acompañando. Y bueno, me gustaría hacerle consulta a los dos. Escuchábamos la primera parte de la entrevista a Vivian. Ahora, conocer también estos avances de cómo se ha ido trabajando, tenemos normativa en el país. Si tenemos que decir, y la pregunta va dirigida a las dos, si tenemos que decir cuáles son los aspectos que tenemos que trabajar en sociedad. Y me refiero no solo al gobierno central, también hay responsabilidad en los gobiernos subnacionales, en las organizaciones, en la misma sociedad. ¿Qué aspectos menciona? Iniciamos con él y luego con Vivian, por favor. Bueno, pienso que el desafío más grande es cambiar las pautas culturales machistas. Esto implica una revolución democrática y cultural despatriarcalizante, es decir, que superemos todas estas pautas del sistema patriarcal, que va desde los niveles educativos básicos, desde el colegio, desde que los niños y niñas se empiezan a formar, en las familias, en los medios de comunicación. Vemos que, por ejemplo, días atrás teníamos esta discusión de cómo todavía en los medios, en la publicidad, se dan mensajes sexistas, donde se siguen fortaleciendo los roles discriminatorios y sexistas contra las mujeres. Entonces, el marco normativo, que es muy de avanzada, choca con estas pautas culturales machistas que no hemos logrado desmontar. Entonces, evidentemente, cuando se quiere aplicar las leyes, los operadores de justicia, de la policía, funcionarios públicos, hombres y mujeres, evidentemente siguen con estas pautas culturales que chocan con estos avances. Entonces, ahí tienes el problema del incumplimiento y bueno, y eso explica también cómo existen grandes índices de violencia contra las mujeres de la forma más espantosa. Los feminicidios y las violaciones siguen siendo altas. Entonces, acá hay un choque que tenemos que ir superando entre todos y todas. Eli, muchas gracias. Vamos a realizarle la misma consulta también a Vivian y vamos a pedirle que seamos concretos para ir cerrando también la idea. Vivian, adelante. Concuerdo con Elizabeth y con lo que dice. O sea, nuestro principal desafío es cambiar la base de relacionamiento entre hombres y mujeres en la sociedad. Tenemos que lograr vernos más de igual a igual. Y creo que es sumamente importante introducir en esta dinámica de relacionamiento la idea de que tenemos que respetar como sociedad, respetar y garantizar los derechos de todos los segmentos de población, en este caso las mujeres que ven sus derechos vulnerados en el campo político, en el campo de la seguridad física y la seguridad psicológica, y también en el campo económico. Entonces, esto es un proceso que toma tiempo, toma generaciones. Cambiar los valores no es fácil, pero por lo menos un paso hacia adelante es asumir el desafío como sociedad y entender que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de principios y que estamos hablando de valores fundamentales en nuestra sociedad y que no se puede solamente responsabilizar a las instituciones, a pesar de que las instituciones tienen que asumir su parte de responsabilidad, pero es algo que tenemos que hacer como sociedad nosotros también. Muchas gracias, Vivian, por habernos acompañado. Eli, ha sido un gusto, sabemos que es muy breve, sin embargo tenemos que terminar el programa y es importante para ir cerrando esto que asumamos el desafío todos. Así es, y la igualdad de género no es un asunto de mujeres, es fundamentalmente de los hombres y de toda la sociedad. Bueno, finalizamos hoy la entrevista, gracias por su atención, 7 de la mañana con 28 minutos en instantes, la primera edición de Noticias. Buenos días.